La batalla de cada mujer y su matrimonio, capítulo 8. El abandono de la línea de banda. Hace poco me encontraba de visita en casa de una amiga en Colorado que nació el mismo día que yo. Muchas veces comparamos la manera en que cada una envejece y surgió el tema del nivel de estado físico que tenemos, que ya no es el mismo ahora que nos acercamos con rapidez al pesado cero de los 40. Eras una adolescente bastante activa, ¿no es cierto?, le pregunté a Kia, y también mencioné que recordaba las fotos que colgaban en la pared de la fama de su madre, mostrándola como animadora. Se rió y dijo: recuerda que crecí en Samoa. Allí cualquiera puede ser animadora. Toda muchacha que desea hacerlo entraba automáticamente al equipo. Cuando vine a los Estados Unidos y entré en un instituto con miles de estudiantes, supe que de ninguna manera podía formar parte del equipo de animadoras, ni siquiera podía hacer la voltereta lateral. En ese momento, esto me resultó gracioso y conocido, ya que nunca pude dominar esa voltereta en forma de media luna, y horas después no podía apartar la historia de la mente. Qué grandioso que esas muchachas de Samoa se les permitiera ser animadoras, sin importar cuáles fueran sus habilidades. No las presionaban con el rendimiento. Para formar parte del equipo no había que pasar por un concurso de popularidad. Lo hacían solo porque querían. Aunque no todas las muchachas aspiran a ser animadoras, hubo un momento en mi vida en el que sí quise serlo. Sin embargo, no quería hacer ejercicio todos los días ni hacer la prueba de realizar esas acrobacias temerarias. Así que nunca lo intenté. No obstante, si para entrar en el equipo solo hubiera tenido que levantar la mano, ir a practicar y alentar a mi equipo desde la zona que rodea el campo de juego, lo hubiera hecho sin vacilar. Bueno, ¿sabes una cosa? He descubierto que no es demasiado tarde para cumplir mi sueño de convertirme en una animadora. Todo lo que hace falta es que desee serlo. No hay presiones en cuanto al desempeño, no hay concursos de prioridad, no se esperan piruetas temerarias. El único requisito es que quiera alentar a mi hombre para que obtenga la victoria, tanto en lo que persigue a tiempo como fuera de tiempo. Analicemos las clases de búsquedas y algunas de las maneras en que una esposa puede ser una carga o una bendición para su esposo. Cuando se añade más estrés. Mientras que las mujeres tienen casi siempre una cantidad inconcebible de responsabilidades que atender, no podemos olvidar que nuestros esposos también le hacen frente a un torbellino de desafíos todos los días. No solo tienen que ganarse el pan, sino que deben ganar lo suficiente cantidad de dinero como para asegurar el futuro. No solo tienen que cumplir con su trabajo, sino que deben impresionar al jefe y a los compañeros de trabajo, y tienen que alcanzar objetivos y llegar a las fechas límites de manera que logren mostrar que son capaces, decididos y eficientes. Tu esposo se enfrenta a un torbellino de presiones diarias y a menudo cada hora de su día puede parecerle como una batalla cuesta arriba. Necesita saber, sin una sombra de duda, que alguien está de su lado, sin importar lo bueno o pobre que sea su desempeño ese día. Necesita a alguien que se comprometa a alentarlo para que llegue al éxito, tanto en el trabajo como en el hogar. Es lamentable que no todos los hombres describan a sus mujeres como sus mayores admiradoras. Piensa en estos comentarios que surgieron de entrevistas hechas a hombres. Desearía que mi esposa comprendiera que mi trabajo no es la típica rutina de 9 a 5. Rebeca se molesta cuando se enciende mi localizador personal y tengo que irme a trabajar, sobre todo si se trata de un día en el que tenemos planes especiales. Puedo comprender su desilusión. A mí también me molesta cuando tengo que dejar a mi familia. Aún así, las cosas me resultan mucho más difíciles cuando tengo que salir sabiendo que mi esposa está enojada conmigo. A Kate la invito a que me acompañe en los viajes de trabajo todas las veces que sea posible, pero dice que prefiere quedarse en casa en lugar de estar conmigo y sentirse olvidada, porque mi atención está concentrada en el programa o en la gente con la que tengo que interactuar. Parece celosa del tiempo que paso con los clientes, pero no es más que una parte de mi trabajo.
y así gano el sustento para mi familia. Desearía que no sienta que debe competir con mi tiempo o mi atención. Me siento destrozado cuando la dejo en casa enfurruñada, porque tengo que irme de la ciudad otra vez. He sentido de verdad el llamado de Dios para que abandone mi práctica como cirujano ortopédico y sirva como misionero en países extranjeros. Laura ni siquiera se aviene a orar al respecto ni a considerar la posibilidad de que Dios nos esté guiando en esa dirección. Dice que desea que ponga primero a mi familia, pero en el fondo creo que sería bueno para todos viajar y ayudar a la gente tan necesitada. No puedo evitar pensar que en realidad la principal razón es el abultado salario al que renunciaríamos para servir como misioneros, y eso hace que me sienta como si quisiera que la sirva a ella en lugar de a Dios. Como lo indican estas citas, los hombres anhelan que sus esposas los apoyen, los comprendan y los alienten cuando se trata de la carrera que eligen o de un llamado al ministerio. ¿Qué me dices de ti? ¿Alguna vez te sientes molesta por el trabajo de tu esposo? ¿Te sientes celosa de las cosas que tiene que hacer? ¿Eres inflexible con respecto a que cambie o no de carrera debido a cómo te afecta? Entiendo que hay situaciones en las que una esposa debe expresar de buen modo lo que piensa, en especial si su esposo es un adicto al trabajo o a cada momento pasa por alto las necesidades de su familia. No obstante, si te pareces a mí, hay veces en las que tu insatisfacción nace del egoísmo o de los celos del tiempo y la energía que tu esposo le dedica a su carrera, porque esto lo aleja de ti. Durante esos momentos, ten en cuenta el siguiente panorama. Si tu esposo no tuviera empleo o no tuvieras un salario con el cual vivir, su situación actual no sería un cambio esperado para dejar de preguntarte cómo se las arreglaría tu familia para mantener un techo sobre la cabeza y comida en la despensa. No quiero ser melodramática, pero pongamos las cosas en perspectiva. La próxima vez que te sientas molesta por la carrera de tu esposo, pregúntate si tienes una queja legítima y si se pueden hacer modificaciones. Si es así, expón tus preocupaciones con calma y respeto. Por ejemplo, podrías comenzar con algo parecido a esto. Cariño, podemos sentarnos para evaluar cómo están nuestras vidas en este momento y para conversar acerca de lo que es más importante para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Si te das cuenta de que no se pueden hacer ajustes por cualquier razón, debes saber que tu esposo necesita tu aliento y tu apoyo mucho más que tu inconformidad. Haz lo que puedas para decirle que eres su seguidora número 1, que quieres que tenga éxito en el trabajo y que se sienta bien en cuanto a su capacidad para proveer para la familia. Con esta clase de animadora, deseará venir al hogar cada vez que se le sea posible. Por supuesto, en estos días aumenta el número de padres que se quedan en la casa a medida que hay más mujeres que ganan salarios lo bastante altos como para ser el único sostén de la casa. Si tu familia entra en esta categoría, espero que alientes con amor a tu esposo de la misma manera en que quisieras que te apoyara a ti si te quedaras en casa. No esperes una casa impecable. Además, debes estar dispuesta a ayudarlo cuando sea necesario durante tus horas libres. Sé sensible ante el hecho de que algunas veces le debe resultar difícil lidiar con su condición hogareña, como a veces lo es para las mujeres, y elógialo por su disposición para desempeñar papeles tradicionales y así atender las necesidades de su familia con mayor entusiasmo. Dicho esto, ¿estás deseosa de ver cómo tu hombre tiene éxito en el lugar de trabajo? Ya sea que se encuentre en un rutinario trabajo de oficina, en un trabajo independiente, en la carretera o al frente del hogar. ¿Quieres que se sienta bien con respecto a las contribuciones que le hace a la sociedad? ¿Deseas que los sueños que tiene en cuanto a su carrera se haga realidad por el bien de su autoestima y su familia? Con seguridad, esto es lo que deseamos. Un esposo necesita una animadora que lo apoye, no solo frente a sus responsabilidades de horario de trabajo, sino también ante sus pasiones fuera del trabajo. Conoces a tu esposo lo bastante bien como para saber qué clase de actividades e intereses lo entusiasman y lo renuevan. ¿Qué necesita para sentirse pleno
y con deseo de vivir. Es triste, pero tuve que aprender esta lección de la peor manera. Cuando le robamos el gozo. Greg y yo nos conectamos por primera vez durante una salida que hizo la escuela dominical para asistir a un partido de béisbol de los Texas Rangers. No hacía mucho que nos conocíamos, pero sabía que me sentía atraída hacia él. Jamás olvidaré la expresión de su rostro cuando dije: debo regresar un minuto a la camioneta de la iglesia para buscar algo, pero guárdame un asiento, ¿de acuerdo? Bueno, vaya de acuerdo, respondió con una mirada sorprendida y una hermosa sonrisita. Cuando me senté a su lado en las gradas, las cáscaras de maní ya casi le llegaban hasta los tobillos y se ofreció a compartir sus manís conmigo. Durante la primera entrada me advirtió que debería irse temprano porque debía jugar su propio partido de softball esa noche. Le respondí que al día siguiente tenía turno con el médico muy temprano y le dije que lo mejor sería que me fuera temprano con él, si no tenía problemas de llevarme hasta casa. En lugar de dejarme en mi apartamento, me preguntó si me gustaría ir a ver su partido. Mi plan subliminal dio resultado. Una salida en grupo se convertía pronto en una cita de dos. Con asombro, observé cómo jugaba en la primera base, a 2,20 metros, con una envergadura asombrosa. Greg mantuvo un dedo en la base y llegó hasta lo que parecía la mitad del camino, hasta el montículo del lanzador, para atrapar esas pelotas y tocar a los jugadores del equipo contrario que corrían fuera de la base. Durante nuestro noviazgo, pasé la mayoría de los sábados y al menos una noche a la semana en las graderías descubiertas, alentando al equipo de Greg. A él le encantaba tener a su propia animadora personal en las gradas y a mí me encantaba verlo jugar. Sin embargo, todo esto cambió después que nos casamos y tuvimos hijos. Al volver la vista atrás, pienso que es probable que estuviera molesta debido a que Greg tenía un pasatiempo recreativo que le encantaba y yo, tenía que ocuparme de los niños. Cuando iba a sus partidos, en lugar de prestarle atención a la primera base, debía asegurarme que mi hijito no se cayera por entre las gradas al cemento o vigilar a mi hija para que no se escapara en busca de un abrazo de papá en el campo en un momento peligroso. Hasta cambié pañales en esas frías gradas de acero, lo que a mis bebés parecía no importarles, pero a mí sí me importaba. Comencé a tener terror de ir a los partidos. También hubo otra razón por la que perdí el fervor por sentarme en las líneas de banda durante los partidos de Greg. Me avergüenza admitirlo, pero sé que de seguro fue un factor. Mi atención no se desvió de Greg solo para concentrarse en los niños, sino que se desvió también hacia mis propias inseguridades al compararme con todas las demás esposas de los jugadores, en especial con las que todavía no tenían hijos. Tenían los cuerpos intactos, sin kilos de más ni estrías como producto de los embarazos. Llevaban puestos unos conjuntos deportivos ajustados que favorecían sus cuerpos torneados, sus curvas elegantes y sus pieles bronceadas, y yo me sentía sin gracia e intimidada. No me gustaba lo que veía cuando me comparaba mentalmente con las otras esposas, así que no quería estar cerca de ellas debido a las emociones negativas que despertaban mis celos. Comencé a quedarme en casa cada vez más y a dejar que Greg fuera solo a sus juegos, aunque siempre me instaba a que fuera. Pensé que me había salido con la mía al negarme a ir, pero después de algún tiempo temía oír el sonido de la puerta que se cerraba y del auto que se iba mientras yo me quedaba en casa con 2 niños. No me gustaba que se fuera a los partidos porque quería que se quedara en casa conmigo y me aseguraba que lo supiera antes de partir. Me parecía que para Greg el softball era una prioridad muy superior a nuestra familia y me sentía engañada. Llegué a ver al softball como si fuera una amante a la que le era más fiel que a mí. No podía darme cuenta de que era un escape que mi esposo necesitaba con urgencia para recargar sus baterías físicas, mentales y emocionales. Entonces un sábado por la noche todo entró en crisis. El equipo de Greg se encontraba en el campeonato final, lo que quería decir que si seguían ganando, seguían jugando.
En secreto deseaba que perdieran para que regresara a casa y estuviera con nosotros, pero estuvo fuera todo el día. Por fin regresó a las 9 de la noche, cubierto de pies a cabeza con tierra colorada y con una gran sonrisa en el rostro. Enseguida anunció que no había venido para quedarse, solo había venido a llevarse un sándwich porque jugaría de nuevo a las 10. Tenían buenas probabilidades de ganar el campeonato y de obtener el primer premio. No pude sentir ningún entusiasmo ante la noticia, solo podía pensar en que se iría otra vez. En lugar de alegrarme, anuncié: me voy a la casa de mis padres y me llevo a los niños. Amas al softball más de lo que amas a esta familia. Muy bien, ve a salir por allí con tus compañeros y quédate con tu pelota. El entusiasmo de Greg se convirtió en desolación. No podía imaginar que lo dejara por el enojo que me producía la situación y que me fuera a la casa de mis padres a pasar la noche. Me rogó que no transpusiera la puerta. Como eso no me conmovió, se echó al piso frente a la puerta y dijo: no permitiré que me dejes por esta causa, esto se puede solucionar y lo haremos. Quedé desarmada cuando vi que podía llegar a semejante grado de humildad como para echarse frente a la puerta para no permitir que me marchara. Cuando comenzó la siguiente temporada de softball, Greg les dijo a sus compañeros que tenía demasiadas cosas entre manos como para comprometerse con el equipo. Hasta dejó de ver los deportes por televisión, lo cual fue un cambio dramático. Solía mirar fútbol americano todos los domingos por la tarde, pero se desconectó de los deportes hasta el punto de no saber siquiera quién estaba en el Super Bowl, campeonato de fútbol americano de los Estados Unidos, ese año. Durante varios años Greg se convirtió en abstemio, sin jugar ni mirar ningún deporte por someterse a mis deseos. Con todo, al mismo tiempo se estaba marchitando. Al no tener el desahogo que encontraba en el softball, su trabajo lo estresaba más y sentía menos entusiasmo por la vida. En el momento no relacioné el cambio que se había producido en Greg con su alejamiento de los deportes. Sin embargo, si hubiera tenido un compromiso mayor con el corazón de Greg y con la satisfacción de sus necesidades, hubiera visto que, aunque había tenido éxito en lograr que pasara más tiempo con nuestra familia, lo había menospreciado por el amor que sentía hacia los deportes y lo había hecho sentir culpable. Fue como si le hubiera arrancado el corazón y se lo hubiera pisoteado. Algunos años más tarde, cuando nuestro hijo de 7 años manifestó su amor por el baloncesto, muchas veces lo animaba para que salieran y practicaran unos tiros. Quería que Greg y Matthew se unieran al pasar juntos tiempo de calidad. Cuando querían ver un partido de baloncesto por televisión, no protestaba por el programa de decoración de la casa y el jardín que me perdería. Hasta llegué a acompañar a Greg y a nuestros hijos a varios partidos de baloncesto profesional. Entonces un día se me hizo la luz y le pregunté a Greg: ¿cuánto te costó renunciar por completo a los deportes durante esos años en los que te fastidiaba al respecto? ¿Es esa la razón por la que perdiste tu pasión por la vida durante un tiempo y ahora pareces haberla recobrado al disfrutar de los deportes junto a Matthew? Sorpresa, le di en el clavo. Greg explica a continuación cómo le afectaron mis demandas inspiradas por los celos. Había jugado mucho al softball antes de que Sharon y yo nos conociéramos. Fue una parte divertida de mi vida y me proporcionaba un desahogo para la agresión deprimida y una oportunidad para relacionarme con otros hombres de manera masculina. Es difícil explicar la manera en que mi vida se vio afectada al abandonar los deportes, pero no creo que haya sido de ayuda para nuestro matrimonio. Es más, puede haberle mostrado a Sharon que era mi máxima prioridad, pero me convertí en una persona con la que era mucho más difícil vivir. Al menos comenzó en mi corazón una espiral descendente de resentimiento hacia ella porque no podía comprender la parte vital que era para mí los deportes. Me sentí incomprendido y herido. Me sentía estafado por mi esposa. ¿Por qué tenía que crucificar mi amor por el softball para hacerla feliz si esta había sido una de las cosas que le habían atraído de mí al principio? Me resulta muy difícil de comprender. El primer año en que Sharon comenzó a asistir a mis partidos de softball fue el mejor de mi vida.
Hice mi primera anotación y me encantó que mi muchacha estuviera en las gradas, atenta por completo a mi desempeño. Sin embargo, cuando Sharon dejó de venir a mis partidos, gran parte de esa alegría desapareció. Para colmo, debía hacerle frente al afecto secundario que llega a casa para encontrarme con una esposa amargada y enojada. Al principio traté de defender mi caso, pero mis habilidades para discutir nunca fueron demasiado buenas y las de Sharon eran supremas, así que nunca podría lograr que comprendiera mi frustración. Parecía que lo único que le importaba era que yo entendiera su frustración. Aunque renuncié al softball, lo hice por obligación y aunque me quedaba más tiempo en casa, no estaba allí con un corazón dispuesto. Nadie estaba feliz. Todos habíamos perdido. Lamento muchísimo haberle quitado a Greg el gozo de jugar al softball durante esos años de nuestro matrimonio. Lo estaba condenando por amar algo con pasión y por hacerlo bien. Qué triste es hacer algo semejante. Además quisiera que me trague la tierra al pensar en los muchos recuerdos maravillosos que nuestros hijos hubieran acumulado, si hubieran crecido viendo cómo su papá anotaba tantos y más tantos y detenía a muchos jugadores en primera base, como yo había presenciado en nuestros primeros años. Aunque no puedo rebobinar la cinta, puedo asegurarme que ahora Greg sepa que cuenta con todo mi apoyo cuando quiere jugar o mirar algún deporte. Las cosas son muy diferentes en estos días. Él juega al baloncesto todos los lunes y viernes, pero lo hace durante la hora de almuerzo para no restarle ese tiempo precioso a nuestra familia. Este grupo de jugadores considera este tiempo de juego como compañerismo entre hombres, que es crucial para su semana. Si Greg se pierde 1 o 2 partidos, siente que se le acumula el estrés y necesita salir y cortar árboles o debe hacer alguna otra cosa esa semana para compensar. Al igual que muchos hombres, tiene una necesidad genuina de practicar en alguna clase de actividad física intensa en forma metódica. Hace poco fui al gimnasio durante la hora del almuerzo de Greg, a fin de sentarme en la línea de banda y verlo jugar. Me dijo que el solo hecho de saber que lo estaba mirando y admirando lo ayudó a jugar mejor ese día, hasta mejor que cuando tenía 20 años. Los compañeros le hacían bromas y le decían cómo había hecho alarde delante de su animadora personal, y luego varios comentaron que les gustaría que sus esposas vinieran a verlos jugar. Sorpresa que preparamos algunas semanas después. Además, Greg mira un partido por televisión de vez en cuando, pero tratamos de que sea un acontecimiento familiar, acurrucados en el sofá con palomitas de maíz. Este año vio su primer Super Bowl en 10 años y disfrutó de cada minuto de ese partido, porque yo no trataba de hacerlo sentir culpable por descuidarme. Por supuesto, si tu esposo juega al softball varias veces a la semana y los fines de semana, o se pasa todo el domingo en el campo de golf, su amor por los deportes no está equilibrado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los dos pueden llegar a un acuerdo si presentan sus preocupaciones de una manera calmada y respetuosa. Tal vez tu esposo no tenga una pasión por los deportes, sino por alguna otra actividad que le proporcione gozo y satisfacción. Quizá le guste estar al aire libre para pescar, cazar o trabajar en el jardín, o se sumerja en algún nuevo programa de computación o se esconde en el sótano con su guitarra u otro instrumento musical. Cualquiera que sea el pasatiempo de tu esposo, te aliento a que no interpretes la pasión que siente como algo que te juega en contra. No seas su oponente al suponer que usa estos pasatiempos como un escape de la familia. Lo más probable es que no sea verdad. En cambio, aliéntalo a hacer cosas que le gusten y que le den energía. Cuando les permitamos este espacio a nuestros esposos, los inspiramos para que regresen a nosotras mucho más felices, con un mayor deseo de conectarse en lo emocional. Una de las maneras más rápidas en las que una esposa puede sofocar la llama de la pasión en el corazón de su esposo es abandonando su lugar como animadora. Por lo tanto, haz lo que puedas para ayudar a tu esposo a que sienta tu amor y tu apoyo, ya sea que esté en el trabajo, en el hogar o haciendo algo que le encante.
Sé la persona que lo conoce mejor, que lo ama más y que lo anima en cada situación.